Cuando hablamos sobre diseñadores gráficos en Colombia en el siglo XX, pensamos en nombres como Sergio Trujillo, Dicken Castro, David Consuegra y Marta Granados. Sobre ellos encontramos algunos artículos, reportajes, notas web, conferencias y algunos libros o investigaciones recientes que se han preocupado por contar la historia del diseño en el país. Pero además de estos nombres, existen en nuestra historia otros que vale la pena recordar. Si bien, la historia del diseño en Colombia está en plena construcción, ¿no será mejor contar muchas historias para contarla mejor? Por eso Momentum les quiere compartir la bio de las diseñadoras que marcaron nuestra historia. Y en este primer Momentum vamos a hablar de Pastora Correa de Amaya, directora, decana, creadora de muchos programas de diseño en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá desde finales del siglo XX. Mis padres me contaban mi interés por el dibujo, desde pequeña viendo a un topógrafo hacer el levantamiento de las tierras, reproducir los dibujos en el piso con una varita diciendo que esa era la hacienda. Pues una anécdota que mis papás relataban con mucho entusiasmo y afecto. Me interesó la cocina, el dibujo muchísimo, la lectura y el diseño de prendas de vestir. En casa había una máquina de coser y yo hacía colecciones para las muñecas y ropa para mí también desde pequeña. Pastora ahí siempre fue un alma y un motor importantísimo para esa consolidación del diseño y un buscar el ser del diseño gráfico, y en ese momento creo que fue la tipografía. Considero que se hizo una cultura tipográfica aquí en la Tadeo, pero también que se proyectó a otras instituciones al formar una serie de diseñadores que tuvieron una conciencia mucho más clara de la letra como elemento típico, como tipificador del diseño gráfico. Alrededor de la tipografía creo que hubo unos aportes muy importantes en traer bibliografía, en vincular a académicos incluso internacionales, como digo, en crear una cultura tipográfica, en particular con sello, y en eso Pastora era muy apasionada en sus talleres, en sus asignaturas, que fueron las que ella tuvo como a su cargo, y bueno, después eso ya permitió pues con otra visión y al involucrar, como decía antes, a talento joven que venía también de conocer otras áreas y otras posibilidades de innovación en diseño. En su momento pues hubo un énfasis muy fuerte en ilustración, y creo que también parte de ese grupo, sobre todo en la década de los 90, e incluso ya pesado este ciclo, fue muy importante, con un sello también que junto con la tipografía marcó mucho lo que fue esa formación en diseño en la Tadeo. Pastora proviene de una familia numerosa que vive actualmente en Medellín. Nació en Chimá, Córdoba, en una hacienda ganadera hace casi 7 décadas. Está casada con Sergio Amaya. Es madre de 3, 2 hijos y una hija, y abuela orgullosa de 2 nietos. Mi mamá era una mujer muy talentosa, muy creativa, me encantaba la lectura, escribía muy bien, tanto en el contenido como en la caligrafía, y ella cosía, ella diseñaba ropa y cosía y era capaz de atender todos los retos de la casa. Entonces yo no tuve un modelo distinto a una mujer paisa, luchadora, productiva, sensata, cariñosa, llena de hijos, 6 hijos. Pero al entrar a trabajar en una gran empresa de ingeniería colombiana como Integral, sigue siendo una empresa muy poderosa, sin ninguna discriminación, hombres y mujeres trabajando por igual, recibiendo el mismo ingreso, las mismas responsabilidades. Creo que fue magnífico. Entonces esa primera oportunidad laboral, lo que a mí me sirvió muchísimo para formarme con una idea de igualdad entre hombres y mujeres, que ha seguido siendo así el resto de mi trabajo en la Tadeo durante tantos años, porque uno en la universidad no ha tenido discriminación por su sexo, por su género. Pastora se graduó del colegio Albernia en Medellín con monjas capuchinas. En ese momento habían alternativas interesantes para la mujer en el área de las ciencias de la salud, pero a ella le traían las ciencias sociales, la historia y la historia del arte.
que no era un campo tan reconocido. Pero el Colegio Mayor de Antioquia, donde estudió, contaba con mucho éxito entre las mujeres de esa época en Medellín. Allí se ofrecían ideas sobre distintas áreas como decoración, dibujo y otras que preparaban a la mujer para trabajar, al mismo tiempo que proporcionaban conocimientos amplios con fundamentos de diseño gráfico, identidad visual, publicidad, ingeniería o arquitectura. De manera que era una mirada integral de esas áreas que están agrupadas actualmente en la Tadeo, en la Facultad de Artes y Diseño. Temas como la ilustración, la fotografía, el diseño interior, el paisajismo eran sus puntos de interés. Tengo muy gratos recuerdos de mi estancia en la universidad como estudiante, siendo una década mayor que mis compañeros de estudios y siendo madre, con lo cual tenía que conciliar la crianza con el estudio, con un marido siempre solidario que fue mi gran apoyo y sigue siéndolo actualmente. Pastora entró a estudiar diseño gráfico siendo ya una mujer casada y con un título como delineante de ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia en Medellín. Trabajó mucho tiempo en dibujo, proyectos de ingeniería, planos, carreteras y demás proyectos industriales, pero en el momento en que los computadores y sistemas de graficación digital tomaron mayor relevancia y empezaron a suplir las funciones de los dibujantes, entró a la Tadeo a estudiar. Estaba interesada en diseño industrial, pero en entrevista con el director, este le recomendó ver la opción de diseño gráfico. Así fue, y habló con Ana de Jacobini. Cuando yo entré a la universidad en 1984, Pastora fue mi primera alumna. Fue una excelente alumna y realmente fue una de mis mejores alumnas de ese grupo. Siempre fue muy fuerte en el sentido de investigar, de no quedarse solamente con lo que yo pudiera dictarles, sino ella también lo hacía por sí misma. Fue importante para mí haberla tenido como alumna. Siendo alumna, yo trabajaba para Norma Editores, para la revista Avianca, y ellos, durante el trabajo que tenía con ellos, me pidieron alguna vez hacer la carátula de la revista. Entonces yo hice mi carátula y no les gustó. No, dijeron que no estaba a la altura que yo esperaba. Pero yo les comenté que yo tenía una alumna que ilustraba muy bien, que tenía muy buen manejo de todo. Y la presenté allá en Norma y ella pues le comentaron de que hacer la carátula y lo logró muy bien. Ella me superó en esa época. Cuando Anita de Jacobini, los directores de la universidad del consejo directivo, la promovieron a una figura similar a decano de facultad hoy, que era decana de área, a mí me postularon para reemplazarla y hubo un proceso de selección y me designaron a mí. Eso fue a inicios del año 95. Muy bien, un reto magnífico. Y ha sido mi vida la Tadeo desde ese momento, con las diferencias en las distintas direcciones, los cambios en las rectorías, los enfoques, el cambio de un programa tecnológico a profesional, los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación, tanto de la universidad como del programa de diseño gráfico, pues muchísimos años ya a estas alturas, pero con unos recuerdos vívidos y muy significativos para mí como experiencia personal y profesional. Mientras fue directora de diseño gráfico, se creó el programa de realización de audiovisuales y multimedia, un programa de diseño interactivo más dirigido hacia los medios digitales, distanciado un poco del programa de cine y televisión, tanto tecnológico como el actual profesional. También se pensó en el programa de fotografía, como tecnológico y después profesional, el cual tuvo mucha acogida. Pues es todo, es una mujer abanderada en ese diseño. Ella no ha sido nombrada por nada como la decana del diseño gráfico en Colombia, ha sido embajadora del diseño latinoamericano y es por todo ese potencial que tiene, por ese compromiso con el diseño. Entonces, pues ese es el legado que ella nos deja. Es una persona comprometida, con altas calidades, altas competencias en el diseño. Es una persona muy, muy inteligente y algo que tiene es que empodera a sus subalternos.
Ella ve las capacidades de las personas que trabajamos con ellas y ahí nos da nuestras actividades, nuestras tareas y nos permite crecer con ella. Entonces, digamos que ha sido y para todos, creo que los egresados también, como una mentora. Entre el 90 y el 91 creó Pictograma en compañía de Rosario Gutiérrez, quien ha sido también directora de diseño gráfico en la Tadeo. Pictograma funcionó unos 3 años desarrollando proyectos editoriales y de identidad. También fue miembro del Consejo Directivo de SIGRAF, Instituto de Capacitación para la Industria Gráfica, adscrito a Andigraf. También hace parte de la Junta Directiva y Asociación de Amigos del Museo Nacional de Colombia, adscrito al Ministerio de Cultura. Con Rosario nos conocimos haciendo fila en la cafetería el primer día en que entramos las dos a la universidad como profesoras. Eso fue en agosto del año 86. Y unos años después constituimos una empresa, Pictograma. Teníamos una oficina en Bogotá, en el Parque de la 93, con unos contratos muy interesantes. Nos fuimos especializando en empaques, en cartas de restaurantes. Fue una experiencia estupenda. Bueno, pues tuvimos esta oficina que se llamaba Pictograma. Es como es ella, una persona con una visión muy clara de futuro, creativa, arriesgada, tremendamente rigurosa. Hasta hace muy poco estaba en su oficina uno de los afiches que hizo en su época de estudiante, con una sensibilidad y un nivel de propuesta estética muy refinado, muy riguroso, muy detallado, con muy buena comunicación, evidentemente, con el entorno, con los clientes, cosa que también se refleja en el programa, ¿no? En esta conexión entre el mundo de la pedagogía, la docencia y lo que pasa con el mundo externo, que hoy día a veces llamamos mundo real, todos son reales. Pastora también ha hecho parte del consejo editorial de la revista Proyecto Diseño, que surgió como una propuesta de Iván Cortés y su socia María José Barreto, con apoyo de una incubadora de empresas e industriales. Esta publicación fue una iniciativa maravillosa con calidad conceptual. La revista también constituyó el premio Lápiz de Acero y fue el mayor galardón para los proyectos de diseño en Colombia. Un signo del carácter de Pastora que apreciamos mucho sus amigos, que es su humor. Recuerdo cuando cumplió sus 50 años, nos regaló un libro que ella editó, un libro que se llama El sexo después de los 50. Ahí está reflejada la personalidad de Pastora. En el 2016, Pastora fue nombrada decana del diseño en Colombia en una ceremonia de Andigraf. Carlos Soto de Unitec y Alexandra Grueso, que en ese momento era la presidenta de Andigraf, fueron los gestores de ese reconocimiento. Para Pastora, esta nominación fue una gran responsabilidad, extensiva a una cantidad de personas que durante años han estado haciendo tareas muy grandes, dirigiendo programas de formación y que merecen estar cobijados por este reconocimiento también. El diseño muchas veces es irreverente y muchas veces no es irreverente. Y Pastora es irreverente y a su forma precisamente ha logrado entrar y conquistar espacios que tal vez antes no se tenían. Y precisamente su cercanía con todo el círculo de profesional y de académico en el que generalmente siempre se ha movido, pues nos ha permitido adelantar muchas cosas con la ayuda, el apoyo de ella y su entusiasmo, que es básicamente eso. Ese es un ejemplo de trabajo, de consagración, de algo que el diseño trae detrás, y ella es una muy buena representante del diseño. Por algo la llaman la decana del diseño. Algunas curiosidades sobre Pastora. El diseñador que más admira, Milton Glaser. Empresa o agencia de diseño, Leo Burnett y Pentagram. Su movimiento de arte y arquitectura social, la Bauhaus. Su color favorito, el negro. Su tipografía predilecta, Times. Su músico, Bach. Su pintor, Picasso. Y en moda,
Alexander McQueen, Balenciaga y Christian Dior. En diseñadores gráficos en Colombia, 3. David Consuegra, Marta Granados y Dicken Castro. En moda, Jorge Duque, Diego Guarnizo, María Luisa Ortiz, Amelia Toro. Entonces, si me preguntas por el legado, es formar tantas generaciones de profesionales que se desempeñan destacadamente. Ha sido esencial en mi existencia y me ha brindado gran satisfacción, y si acaso eso puede constituirse como un legado, pues lo definiría así, en esos términos.